Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Vamos al punto con Enrique Sáenz. Vamos al punto con Enrique Sáenz. Análisis a profundidad, con propuestas de solución. Política, economía, temas sociales y culturales. Todos los lunes, 8 de la noche por Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Vamos al punto con Enrique Sáenz. Buenas noches, amigas y amigos. Nosotros hemos definido el programa Vamos al Punto como un programa educativo. Pues bien, hoy todos vamos a aprender sobre un tema esencial, económico, social y político de nuestro país, que es la crisis de la seguridad social. Todos vamos a aprender. Sabemos que el estallido de la sublevación de abril fue a causa de las reformas que impuso el régimen de Ortega. Pero tenemos que conocer las causas. Hay dos grandes errores que cometemos los nicaragüenses cuando hablamos de la seguridad social. El primer gran error es pensar que es solamente un programa de viejitos. De ninguna manera. Es cierto que las personas, los pensionados de tercera edad, son afectados, pero fíjense que son todavía más afectados los cotizantes activos actuales. Y mientras más jóvenes, peor. El segundo gran error también que cometemos al enfocar la seguridad social es pensar que es solamente un problema de los afiliados. Pues no, señor, no, señora. La crisis de la seguridad social afecta a todos y a todas. Por supuesto, afecta a los afiliados, ya lo decíamos. Pero supongamos que usted es un desempleado que no tiene nada que ver con el seguro. Bueno, estas reformas, las dos últimas, han aumentado las contribuciones de los empleadores. ¿Qué significa esto? Que los empresarios tienen menos recursos para invertir y en consecuencia menos recursos para contratar, para abrir fuentes de trabajo. Entonces, un desempleado está afectado por la crisis del INS, pero además por la crisis de los impuestos que pagamos, tienen que tomarse recursos para subsanar en parte las finanzas. Eso significa que recursos que se destinarían a escuelas o a hospitales o a caminos, pues tienen que dedicarse a la seguridad social. Estos y otros temas vamos a abordar en nuestro programa de hoy. Primero vamos a escuchar la visión de empresarios, de trabajadores, cómo sienten que les afectan las reformas y la crisis del INS. Seguidamente vamos a escuchar a un periodista connotado que ha ganado prestigiosos premios internacionales, el premio Ortega y Gasset y el premio Rey de España. Hablamos de Octavio Enríquez, quien nos va a profundizar sobre el tema de la corrupción. Y después, el mejor especialista de nuestro país en materia de seguridad social, Manuel Ruiz, nos presentará un pantallazo global sobre la crisis del seguro social, las causas y posibles soluciones. Vamos entonces con el reportaje a ver qué nos dicen trabajadores, empresarios, sindicalistas sobre la problemática de la seguridad social.
La crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social viene de lejos. Afecta a trabajadores activos, desempleados y empresarios. ¿Sabemos cuál es la situación actual del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social? Nos comenta una afiliada. Fíjate que para mí es una incertidumbre porque no sé qué impacto vaya a tener. Sin embargo, pues manejo de que cuando yo me jubile, pues solo voy a recibir un 70% de lo que yo ganaba. Y así como estamos, como está el INSS, pues no se sabe. Para mí es una incertidumbre y sí me preocupa porque haber trabajado tantos años y no sé si en realidad también voy a recibir ese 70%. Entonces yo estoy, como dicen, en ascuas y no sé qué será de mí en mi vejez con la crisis que vive el seguro. He notado en las clínicas donde yo estoy asegurada la falta de medicamentos, las citas prolongadas para atender alguna enfermedad crónica que yo padezco y los medicamentos que ya no los cubre tampoco, dicen en esa clínica, que al momento yo de pedirla tengo que ir a esta Simón Bolívar que le dicen y tampoco los tienen, regrese dentro de 3 meses. También me preocupa que he visto que en el sistema de salud no hay ya los médicos como que suficientes personal y veo un montón de jóvenes atendiendo. Entonces uno no va con la confianza de que si te van a atender con la misma calidad, poco personal, falta de medicina y las citas prolongadas. Esto quiere decir pues que más que todo la falta de medicina hay un colapso en el sistema de salud. El INSS sirve como una arca del gobierno para satisfacer pues los actos de corrupción o utilizar los fondos de que yo, por ejemplo, yo cotizo INSS, lo que se me quita a mí son destinados a actos de corrupción, pero bueno, yo lo que necesito es, verdad, que tener una vejez segura, y es un derecho que yo tengo por haber trabajado tantos años, sin embargo pues no sé qué va a ser el día de mañana y eso a mí me aflige porque quiere decir que voy a padecer mis enfermedades, no sé cómo ya en mi vejez, ¿qué va a ser de mí? En Nicaragua, el número de afiliados a la Seguridad Social se ha reducido en casi el 20% entre el año 2018 y 2019. Un empresario nos explica algunas de las razones. Porque el problema es que no solamente ha sido la ley del INSS, sino más que todo es la situación del país, el desempleo y la falta de consumo en general. Entonces, el no haber ingreso, eso nos afecta. Nosotros reducimos de 120 personas que teníamos antes a 40. O sea, estamos hablando de más de un 60%. Sí, hemos cerrado varias sucursales también. Claro, ha sido una decisión muy dura, pues, porque son empleados que vienen trabajando con nosotros o colaborando con nosotros desde hace más de 22 años que tenemos de haber fundado la empresa, y es doloroso, pues, pero no hay otra alternativa. Y estamos haciendo un esfuerzo grandísimo por mantener los que todavía estamos, pues que son 40. Y ahí vamos pues saliendo adelante. Lo importante es no perder el ánimo y la fe y que esto siga caminando, ¿no? Para no tener que reducir más gente. Eso es algo como una bola de nieve, ¿no? Que viene creciendo, creciendo, creciendo y explotó. ¿Ya? Y pues ahora estamos en esta situación que hay que ver de qué manera se sale, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se salva pues la institución, porque la institución es de todos, pues, de todos los que apoyan, de todos los que cotizan, ¿no? Pero no solo los afiliados activos son afectados por la crisis del INSS, también los jubilados y pensionados, que son más de 230,000 personas al cerrar el año 2018. Bueno, ahorita ando sobre los 9 años de estar jubilado. Y la atención, pues, a partir del año 2018, ha desaparecido un poco la atención hacia los jubilados. Porque ha desaparecido la atención un poco por la falta de la medicina, la falta de atención hacia los diferentes tipos de exámenes. Por ejemplo, ahorita, este año, el 7 de agosto, me dieron una orden, o sea, me iban a llamar para hacerme un examen en el Eninfonseca. Ya a la fecha no me lo han hecho. No sé qué pasará. En cuanto a la medicina, uno llega, no te la dan completo el mismo día que llegas, te dan una parte
de lo que hay. Después venga tal día, se hacen 8 días, llegas a los 8 días, no te dan nada. Entonces uno se molesta, se incomoda. Pero habemos personas que tenemos la manera de cómo trasladarlo de nuestra casa hacia la clínica o a la farmacia de la clínica. Pero hay pobres viejitos más viejitos que yo, que caminan solos y no pueden agarrar sus medicamentos que tal vez lo necesitan más que uno. Por la crisis del movimiento sindical, poco se sabe de las posiciones de las organizaciones de trabajadores independientes. Esta voz es esencial. Tenemos la oportunidad de escuchar la opinión de un antiguo dirigente sindical. Voy a hablar que tenemos seguridad social es como un engaño, porque han destruido todo lo que ha sido la seguridad social, la han destruido en todo lo que era antes un seguro social. Y hay que ver de que este problema no es de ahorita, porque unos hablan del 18 de abril. Yo no hablo del 18 de abril. Nosotros les venimos diciendo que en el tema de la seguridad social viene desde la primera toma que tomaron en posesión los que actualmente gobiernan, que troncharon al seguro social. O sea, porque aquí nadie quiere tocar las cosas de donde vienen de raíz. Desde ahí dejaron en quiebra el seguro. Y hay que reconocer que hubo una mujer que se llama la Eda Calleja, que la nombraron, y esa mujer hizo muchas cosas en pro del seguro social. Y lo dejó con un capital de remanente muy bueno para el crecimiento del instituto, que venía creciendo nuevamente. Cuando llegan de nuevo estos señores, toda esa plata se desapareció. Y ahora nos están aplicando medidas como en el 2013, porque el 2013, que yo le llamo la primera medida, es bandida y escondida. En plena Navidad nos metieron lo que es una reforma y obstruyeron inmediatamente la capacidad de pago de las pensiones. Ya esta otra medida que viene ya es dejarlo sin nada y dejar golpear a los familiares, golpear a los empresarios, golpearnos a los trabajadores y golpearnos. ¿Qué es lo que buscan con el seguro social? Solo mantener un nombre nada más. Que si aquí se le falla lo que es la zona franca, que es la que lo está sosteniendo, ese seguro social se viene abajo. ¿Qué nos hicieron? 8.000 empresas como resultado se salieron del seguro, que no están pagando seguro social. Y siguen empresas cerrando y cerrando. ¿Qué significó eso? Un fuerte desempleo en la clase trabajadora. Y el que está trabajando, pues anda sin prestaciones sociales y sin derecho muchas veces a la seguridad social. Porque tanto que luchamos los dirigentes sindicales para que aquí se aprobara una ley de regular la tercerización, y que lo que hizo la bancada de que estén gobernando y otros que se prestaron al juego también, que vinieron y sacaron la ley de la Asamblea Nacional. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos saben lo que estaba pasando con el IN. Nosotros queríamos capitalizar el IN, los dirigentes sindicales. Ellos querían descapitalizar el IN. Ahora hay que estar claro de otras cosas. ¿Qué pasó con todo el capital que había? Porque nosotros que somos de la construcción, a nosotros nos pueden hablar cuentos de cuántos proyectos de construcción se hicieron aquí, viviendas y todo residencias, con fondo del IN. Yo quisiera conocer realmente el capital contante, el capital variable, el capital que está en préstamo, los intereses en cada banca, cómo están, para conocer realmente la realidad del IN. Porque desde afuera uno tiene generalidades, pero no puede conocer a profundidad de lo que ellos están manejando. Pero sí también han habido cosas públicas de hacer edificios de tantos millones, y por último hasta la empresa toda rara, toda fantasma, y con personeros que se entiende que son responsables, que en la hora llegada han hecho lo que han querido con el IN. Y cuántas cosas más de algunos que los veo yo hoy decir que ellos defienden el IN y que recibieron préstamos y hoy se hacen calladitos jugando el son que sea, pero que el IN lo tienen quebrado. ¿Cuál es para nosotros nuestra preocupación? De que así como vamos, mientras no hay una discusión a fondo del IN, porque esta no es la discusión de políticos, ni que todos un poco supermanes que andan ahí dándose las que son maestros en seguridad social. Este no es un problema de eso. Esto es un problema que debe discutirse entre empresarios, como parte integrante, entre universitarios, futuros proyectistas de la vida social de Nicaragua,
los dirigentes sindicales que manejamos estos temas, los que nos hemos preparado en estos temas, ¿ya? Y deben de estar también los políticos porque están en el turno donde estén, sean los que estén, pero y la participación de las organizaciones sindicales, todas, no como ahorita, que por ejemplo nuestra organización tratan de marginarla y eliminarla y nos buscan cómo hacer desaparecer por cualquiera vía. Y nosotros creemos que esta es una discusión que deben de participar todos. Aquí lo que hay es un simulacro. El que me diga a mí que aquí hay seguro social, la palabra seguro social, de acuerdo al convenio 102 de la OIT, ¿qué cosa es el seguro social? Eso no existe. Y la prueba es tan grande que ni el convenio 102, tanto que hablan esto de los derechos de los trabajadores, nunca se ha reconocido en Nicaragua. Que la junta directiva, ¿qué cosa es la junta directiva? Es a todos los miembros del consejo. Nosotros no tenemos representantes. El gobierno tiene sus representantes, que es otra cosa para que le cuiden sus bienes. Y ahí están los dirigentes sindicales del FNT y todos esos son los que están ahí. Pero nosotros no tenemos. O sea, para que se diga que representantes del movimiento sindical que fueron propuestos por el movimiento, no, ahí hay dirigentes nombrados por el partido de gobierno, que esos son otros 100 pesos. Los pensionados, aunque no estaban en el consejo directivo, había una mesa más ampliada donde hablaban los pensionados, donde invitaban a todas las voces de todas las organizaciones sindicales. Por eso creció la EDA, porque escuchó consejos, porque escuchó esto, fue una mujer muy viva. A estos otros no les interesa nada de eso. Cualquier opinión que diga Nilo Salazar, lo que pueden decir es que es en contra del gobierno. Eso es lo más fácil. Y a mí no me interesa quién esté gobernando, llámese Pedro Juan un partido. A mí me interesa que los sistemas funcionen realmente en pro de lo que son. Y eso es lo que no tenemos en el país. Entonces, a estas alturas, ¿qué es lo que hubiera? Que lo que yo cotizo en Costa Rica me sirviera para mi salud allá. Pero lo que yo pago para pensión lo integrarían al país de origen donde yo soy, para que cuando yo llegue a los 60 años tener mi pensión. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Veamos, no se está pagando seguro social. Todo el mundo va a ir a la pensión reducida aquí. Mujeres y varones, estoy hablando en términos generales. Entonces, porque es una situación que no hay trabajo, entonces todo el mundo anda buscando qué hacer para poder subsistir. Las mismas organizaciones estamos en serios problemas. ¿Por qué motivo? Porque los trabajadores están sin trabajar. Están sin trabajar y nosotros no vemos una salida aquí. O sea, vemos nombres que respetamos, no nos metemos en que si unos son azul y blanco, que los otros son alianzas no sé cómo, que los otros son tal cosa. Pero nosotros no vemos todavía una posición de responsabilidad frente a estos gobernantes, porque nosotros tenemos una posición. Hombre, aquí se necesita un cambio de gobierno en este país y sabemos que el problema es político, pero me parece a mí que no se ha tomado decisiones concretas y el sector capitalista que comió mucho con este gobierno 11 años y muchos de ellos empujan la negociación con el gobierno, están defendiendo también sus propios intereses porque son socios. Nosotros como trabajadores no tenemos sociedad con nadie, ni con gobierno, ni con esto, ni con el otro, como la parte de las organizaciones independientes. Pero somos los que estamos sufriendo el ácido. Pero que nosotros quisiéramos cuestiones más fructíferas, más responsables, con más seriedad frente a este tipo de gobierno. Porque este gobierno ha estado ganando tiempo con el diálogo con esto y el otro, y este ha estado saliendo, burlándose hasta las instituciones internacionales como la Unión Europea y eso es una barbaridad la que se está cometiendo, poniendo más en problema a los nicaragüenses. Entonces creemos que la situación de valorizar no es solo seguro social, la valorización es tan grande de decir que la economía de este país en términos generales, seguro y no seguro, está en el suelo, estamos caídos. Esa es la realidad que tenemos ahorita. O sea, aquí no es sector ni una institución. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Buscando cómo cobrar más impuestos, agarrando a los patrones, le subieron casi el 30% en su política tributaria. A nosotros nos tienen del pescuezo, agarrado con la política de seguridad social del IR, 100.000 el techo, 8.333 al mes. Si no puede ganar usted más de 8.000 pesos y la canasta básica le cuesta casi 15.000 córdobas en este país. Eso es un asalto el que nos están haciendo.
Conéctate ya a Telecable y disfruta de más entretenimiento, más emociones, más ideas y más conexión, porque todos queremos más. Adquirí nuestro mega combo de 50 megas por solo 32.900 colones y disfruta del internet más veloz y estable. Ahora también con velocidades únicas de 200 y 300 megas. Conéctate vos también. Llama ya al 4080-4000. Si ya sos cliente, solicita tu cambio en www.telecablecr.com. Telecable, lo que más te conviene. Buenas noches. Ahora vamos a escuchar a Manuel Ruiz. Manuel prácticamente ha desarrollado un apostolado con la seguridad social nicaragüense. Sin duda es el mayor y el mejor especialista en todo lo que tiene que ver con el Instituto de Seguridad Social en Nicaragua. Buenas noches, Manuel. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias a vos, Enrique, por habernos invitado y con todo gusto, pues efectivamente tengo este ministerio desde 1974 que he venido estudiando nuestra seguridad social aquí en Nicaragua y en Centroamérica, y pues me da mucho gusto compartir con todos tus televidentes y oyentes este programa que vamos a hacer el día de hoy. Manuel, vamos a empezar por un punto específico. Cuando asumió el gobierno de Ortega en el 2007, la caja del Seguro Social registraba un superávit de 1.700 millones de córdobas aproximadamente. En el último informe que se dio a conocer al cierre del 2018, ese superávit se había transformado en un déficit de casi 5.000 millones de córdobas. ¿Cuáles son las razones, en tu opinión, que han llevado a esa situación de crisis a la institución de la seguridad social en Nicaragua? Hay dos conceptos que están muy ligados como una manera de simbiosis, el superávit y la reserva técnica. En el 2001, que tomó el ingeniero Bolaño el Seguro Social, había un superávit más o menos de unos 300 millones y una reserva técnica de 1.500 millones de córdobas. En el año 2006, cuando doña Eda está entregando el Seguro Social a las nuevas autoridades, efectivamente ya el superávit era más de 1.000 millones, pero lo importante es la reserva técnica, que ya superaba los 6.500 millones de córdobas. ¿Cuáles son las causas por las cuales la reserva técnica se ha venido disminuyendo de manera acelerada y que ahora los ingresos sean menores que los egresos? Podríamos mencionar, los siguientes aspectos. En el área jurídica tenemos un problema que desde 1993, con la implementación de las empresas médicas previsionales, a las cuales se les pagan más de 200 millones de dólares al año, no tenemos una ley que regule al seguro de enfermedad y maternidad. Ese es un problema muy serio que no podemos nosotros dejarlo de subrayar. El segundo aspecto es que no tenemos nosotros una ley fuerte en materia de inversiones. Pero permíteme un segundito, Manuel. Detengámonos en el tema de las previsionales. Si son alrededor de 200 millones de dólares, uno podría decir, bueno, pero prestan un servicio. ¿Dónde está el negocio de las previsionales? De los dueños de las previsionales. Recordemos que la administración del doctor Rizzo en el año 93 la hizo sin ninguna ley. Nosotros nos opusimos. Ahorita hay 47 empresas, de las cuales la mitad son públicas y la mitad son privadas. Se estableció en aquella época un per cápita que asista o no asista a la persona, el INS le transfiere ahora aproximadamente unos 320 córdobas por cada asegurado. De tal manera que el problema se da, uno, porque no hay una ley, y dos, porque no hay alguien que supervise, que regule la calidad, de manera que este problema lo venimos acarreando, pero se hace
es parte del déficit porque además el subsidio que antes los pagaban estas empresas médicas previsionales, a partir de julio del 2007 lo asumió el INS, bajo el argumento de que a los trabajadores no se le estaba pagando el subsidio porque disminuía la ganancia de las empresas médicas previsionales. De tal manera que si vamos a ver las empresas privadas, casi serían las mismas que estaban allá antes de, como unas nuevas que han colapsado también. De manera pues que te digo de que el problema radica en ese per cápita, que lo considero perverso, y lo otro es que al no haber ley, todo se hace de manera discrecional. Esto significa que mientras menos medicinas, mientras menos intervenciones quirúrgicas, mientras menos atenciones médicas le dé la previsional al afiliado, más es lo que se embolsa más es lo que se embolsa porque ya no lo gasta en lo que debía gastar, lo que en el servicio al afiliado. 100% es correcto. No te doy subsidio, no te doy la atención médica debida, las especialidades te las prolongo 3, 4, 5 meses después, el medicamento de calidad se ha dejado de dar y entonces eso hace que los gastos por la atención médica disminuyen, pero el per cápita se mantiene. Efectivamente hay mayor utilidad. Manuel, iba a hablar también del tema de las inversiones y de las reservas técnicas. Correcto, entonces las inversiones técnicas, observamos que un estudio actuarial que se hizo en el año 2012 por parte del INS, cuando en el 2006 hay 5.500 millones de Córdoba de reserva técnica, en el 2012 ya habían 16.000 millones de reservas técnicas, según un estudio actuarial que hace el INS. ¿Qué es el problema que tenemos con las inversiones? Que no hay una ley, nuestra ley de seguridad social poco, casi nada tiene, no hay un reglamento y eso lo hace el Consejo Directivo del Seguro Social, de manera entonces que no sabemos cómo se invierte, dónde se invierte, cuáles son los criterios para invertir, a dónde se invierte, cuál de esas inversiones fue exitosa, cuál de ellas fue regular y cuál de ellas pudo haber fracasado. De manera que ese es un gran problema que tenemos y es parte del déficit que estamos teniendo ahorita nosotros en el 2000, a partir del 2013, entre otros factores, el asunto de las inversiones es una de las causas de los problemas financieros del Seguro Social. Manuel, vos has mencionado en algunas declaraciones que has dado el tema de los gastos administrativos, que era una proporción en la administración del gobierno de Enrique Bolaños y cómo esa proporción ha aumentado en la gestión con el gobierno de Ortega. ¿Podrías profundizar en esto? El número 7, reglamento financiero del INS, aprobado en 1983, basado en el estudio actuarial de George Binet, un catedrático de actuaría de la Universidad de Quebec de Canadá. Él allí nos elaboró el reglamento financiero y estableció que un estándar muy bueno era 6 córdobas con 25 centavos y hasta 6.50 por cada 100 córdobas. Era realmente bien que se gastaran los 6.25 o 6.50. Efectivamente, cuando doña Eda ingresó allá en el 2002 al Seguro Social, el gasto en ese momento andaba superando el 13% y ella efectivamente lo llevó hasta llevar al 6.25% en enero del 2007. Ahora, según los anuarios del Seguro Social, observamos que están realmente superando el 13%, es decir, que de 6.25 que debemos de gastar por cada 100, estamos gastando aproximadamente 13.50 por cada 100. Esto es otra de las causas del déficit que el Seguro Social también está teniendo. De manera que los gastos administrativos deben de ser rigurosos, como en Costa Rica, donde está, por ejemplo, allí en la ley de los trabajadores establece que el 5% para el caso de las pensiones no contributivas
de cada 100 colones, 5 se deben ser de gasto administrativo y el 95% para las pensiones no contributivas. Creemos que un rango de 5 a 6.50 es el que nosotros deberíamos de tener con una disciplina actuarial y financiera adecuada, pero lamentablemente no la estamos teniendo. Manuel, ha hablado de las previsionales, ha hablado de las inversiones, ha hablado de los gastos administrativos. ¿Quiénes son los que toman las decisiones gerenciales e institucionales en la seguridad social, en el INS? ¿Quiénes son los responsables de estas decisiones? Recordemos que la ley nuestra, la ley 974, publicada en la Gaceta 49 del 1 de marzo de 1982, que sigue siendo la misma, en su artículo 11 y 12 establece que la autoridad máxima del Seguro Social es el Consejo Directivo, que está constituido por unas 8 personas, el presidente y el vicepresidente del INS, la ministra del Trabajo, la ministra de Salud, 2 representantes de los trabajadores, 2 representantes del sector privado. A ellos son realmente los responsables de la buena administración que el Seguro Social debe de tener en el INS. Entonces, ¿cuál es la máxima autoridad? ¿Quiénes toman las decisiones en las inversiones, en las prestaciones? El Consejo Directivo como máxima autoridad del Seguro Social, y hacia abajo el presidente ejecutivo del Seguro Social. Son las 2 autoridades máximas del Seguro Social. Bueno, estamos hablando de despilfarro, estamos hablando de mala gestión administrativa. Durante este periodo se han aprobado, o más bien se impusieron, 2 reformas supuestamente para sanear las finanzas del INS. Creo que uno de los grandes errores de los nicaragüenses cuando enfocamos los problemas del INS es pensar que es solo un problema de los viejitos, de los jubilados. ¿Podrías describir en qué consistió la primera reforma que se hizo en el 2014 y qué impacto tiene y seguirá teniendo en los afiliados, en los cotizantes? Bueno, recordemos que la fiebre de la reforma comenzó en abril del año 1990 hasta febrero del 2019. Se han hecho 18 reformas, todas cortadas con la misma tijera, y las 17 han fracasado. Por lo tanto, esta última de febrero va a tener los mismos resultados que la que se tuvo en el 2013, donde, si recordamos, en el 2013 se reformaron los mismos artículos y algunos funcionarios de alto nivel manifestaron que con la reforma del 2013 para aplicarse en el 2014, el decreto 39, el 2013 se decía que se iba a resolver el problema financiero hasta el año 2037. Luego otro que dijo que en el 2035 y el otro dijo que en el 2030, tanto en la empresa privada como políticos como asesores económicos. Ahí se manifestó que esa reforma realmente iba a colapsar en el año 2017, que es cuando terminaba de aplicarse esa reforma del 2014. Pero ¿podría explicar, Manuel, por favor, cómo impactó esa reforma? Porque los afiliados, los cotizantes, cuando se le habla de esto, del cambio de la fórmula, y entonces no se entiende bien qué tiene que ver eso con mi realidad y con mis cotizaciones. ¿Cómo afectó esa primera reforma a los cotizantes activos? Vamos entonces, quizás como la reforma del 2013 también disminuyó la cuantía de las pensiones, ahora la de febrero también. Miremos la de febrero de este año 2019, que reformó 8 artículos. En cuanto a los pensionados, se les cambió la fórmula. Por ejemplo, usted, si ganaba zona franca, un maestro, un cañero, supóngase que ganaba 10.000 córdobas. Ese que ganaba 10.000 córdobas antes, con 18 años, podía llegar al 70-75%. Ese mismo trabajador de hoy, un docente que gane 8.000, 10.000 córdobas,
para que llegue al 70% necesita cotizar 53 años de cotización, porque la fórmula dice lo siguiente: por los primeros 3 años te doy el 20% de ese promedio salarial, y sobre el exceso de esos 3 años por cada año te doy 1%. Si usted cotizó 53 años, le resta a 53 le resta 3, y por eso 3 le conceden el 20, más 50, 70. Esta fórmula está afectando al 96% de los cotizantes que tienen salarios iguales o superiores a 25.000 o 30.000 córdobas. De manera que ¿a quiénes va a afectar en este año? A 30.000 nuevos pensionados, que se les redujo la cuantía de la pensión entre un 60% como máximo y un 40% como mínimo. Eso es en cuanto a pensiones. Cada año... Permíteme un segundo, porque creo que esto es clave que los televidentes lo entiendan. Si yo iba a recibir en condiciones normales antes de la reforma 10.000 córdobas, supongamos, de pensión, con la reforma ahora en lugar de recibir los 10.000 córdobas voy a recibir o 4.000 o 6.000. Y la otra consecuencia es correcto eso. Es correcto. Claro, y la otra es que voy a necesitar cotizar más años para poder recibir una pensión de ese monto. Ya es imposible, porque si usted gana 10.000 córdobas y trabajó 20 años, le van a dar 20 menos 3, le van a dar el 37% de esos 20.000 córdobas. Si está ganando 40.000 y trabajó 40 años cotizados, que no es despreciable en este país, 40 menos 3, 37 más 20, 57% recibiría de esa cantidad de dinero. Por lo tanto, una persona que tenga salarios de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 debe de optar a su pensión al cumplir sus requisitos, porque le es humanamente imposible recibir lo que le hubiera correspondido si hubiese cumplido esos requisitos en enero del año 2019. Manuel, el régimen exhibió como uno de los supuestos indicadores de su éxito económico el aumento en el número de afiliados, y entonces ellos reportaban año con año que se habían afiliado tantos miles adicionales. Cuando uno revisa las cifras, se encuentra que una buena proporción eran por el seguro facultativo, otra proporción eran trabajadoras domésticas, pero además, al profundizar todavía más en las cifras, uno se encuentra con que alrededor de 1/3 de los cotizantes no cotizaban ni siquiera 6 meses al año. ¿Podría explicar qué repercusión tiene eso también, el modelo económico que no genera empleo productivo, sólido, de calidad, remunerador, con las finanzas del INS? 3 cosas sobre eso. Si nosotros observamos todos los anuarios de cualquier época, vamos a observar que nosotros no crecemos el 1% anual con relación a la población económicamente activa. Es decir, cualquier administración que nosotros analicemos, vamos a observar que no crecían en el 1%. 2. Los trabajadores, por ejemplo, con la reforma, observamos nosotros 2 aspectos: desafiliación de 158.000 trabajadores, ¿verdad? De los cuales, como bien decía Enrique, 100.000 eran del facultativo y 58.000 eran del régimen obligatorio. Si comparamos la cifra 2017, 913.000 asegurados, la comparamos con el anuario del 2018, 755.000, observamos ahí una salida de 158.000 trabajadores que perdieron su empleo, 58.000 trabajadores, porque los otros 100.000 que se fueron eran del seguro facultativo. Pero lo que no se ha dicho y no se ha analizado, no sé por qué razón, es que se desafiliaron 8.204
cerremos la cifra, en 8.000 empleadores se desafiliaron en el año 2018. Ese es producto de la reforma, ¿verdad?, que se había dado, más la crisis que hubo. Pero para el 2019 la situación se está empeorando por las dos leyes, pues la tributaria más la reforma de febrero. Entonces, efectivamente, nosotros en Nicaragua tenemos ahora, al 31 de diciembre del 2018, el 21%. Si nos vamos al país donde estás ahí, vas a observar que en el seguro de IVM, invalidez, vejez y muerte, los costarricenses superan el 70% de cobertura. Y nosotros, después de 62 años de vida institucional, según el anuario del 2018, apenas alcanzamos el 21%, significa que el 79% de la población económicamente activa no tiene derechos laborales ni de seguridad social. Manuel, yo recuerdo que hace algunos años vos trabajaste arduamente en una propuesta de reforma integral a la seguridad social para viabilizar esta institución. En el momento actual, la pregunta sería, ¿hay solución para el INS? Y si hay solución, Manuel Ruiz, ¿cuáles serían los 3, 4 o 5 grandes ejes de una reforma integral? Porque al final, cuando le toque asumir a un gobierno democrático, uno de los problemas que va a afrontar es la crisis del INS. ¿Cuáles serían esos 3, 4 o 5 ejes que en tu opinión sería indispensable poner en práctica para viabilizar el seguro social en Nicaragua? Recordemos que el Seguro Social está pagando aproximadamente unos 700 millones de dólares anuales en concepto, 500 y pico de millones de dólares en concepto de pensiones de invalidez, vejez y muerte, y unos 200 millones de dólares en concepto de seguro de enfermedad y maternidad. Esta es una tarea complicadísima que tendrán que enfrentarse muy duramente, pero hay 4 o 5 aspectos que bien podía enumerar. El artículo 3 de la ley establece que el INS debe ser un ente autónomo y administrativo. Mientras no haya autonomía del Seguro Social, cualquier reforma, cualquier cambio está condenado a fracasar. Ese es el primer punto, entonces, que INS tenga una verdadera autonomía administrativa y financiera. El segundo aspecto es una administración técnica donde se maneje actuarial, financiera y jurídicamente el Seguro Social para que genere confianza en los empleadores y trabajadores. El tercer aspecto efectivamente es un cambio de legislación, que se haga una reforma integral. ¿Y qué entendemos por integral? Uno, que la reforma no sea vertical como las 18 que se han hecho, sino que sea una reforma horizontal, que participen los trabajadores, los empleadores, el Estado, las universidades y los pensionados, y por qué no decirlo, la academia, la universidad, porque es donde está realmente el cerebro, está la inteligencia de un país, de manera que una reforma integral tiene que hacerse para que efectivamente el Seguro Social cambie en todo el sentido de la palabra y el trabajador, el que está fuera, el que está trabajando fuera, tenga la seguridad de que el Seguro Social se está administrando correctamente. No vamos a decir que cualquier gobierno que venga no va a haber problema en el seguro. Sí va a haber problemas en el Seguro Social, pero se puede manejar con mayor transparencia para que de esa manera el Seguro Social vaya teniendo legitimidad, que es lo que ahorita no tenemos. Bueno, muchas gracias, Manuel. Se me quedaron varios temas en la alforja. Lamentablemente los tiempos de televisión son implacables. Seguramente vamos a tener oportunidad de profundizar en esos otros temas que se quedaron en la alforja. Muchísimas gracias, primero, por haber atendido nuestra invitación, pero muchísimas gracias por tu apostolado, por tu dedicación a este tema desde hace décadas.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias también, Enrique, tu equipo y a los que están trabajando ahí, que tengan los mejores éxitos. Y el otro programa me gustaría hablar del seguro facultativo para los nicaragüenses que trabajan ahí y que conozcan sus beneficios, porque este es un aspecto fundamental que no debemos de dejarlo en el olvido. Dediquémosle un minuto, Manuel, a ese tema que es tan desconocido y que tiene tantos beneficios potenciales. Estimado amigo, si usted no tiene, si tiene 250 semanas cotizadas, si las tiene cumplidas, considérese un trabajador que tiene derecho a una invalidez. Si acaso se muere, su viuda recibe su pensión. Si tiene hijos también, si usted recibe una invalidez, tendría. Si el seguro facultativo es el derecho que yo tengo, donde esté, en Costa Rica, en Estados Unidos o en Europa, a afiliarme en el facultativo para completar derechos básicos que le sirvan al asegurado y que le sirvan a su núcleo familiar. Si usted tiene 200 semanas, tenga un sacrificio, afíliese al facultativo, cumpla 250 semanas y con eso garantiza que cualquier cosa que le pueda ocurrir a usted en Costa Rica, en Guatemala, donde se encuentre, quedó inválido allá, venga a tramitar su pensión de invalidez, no importa cuántos años o tiempo tenga de no cotizar al Seguro Social. Aquí lo importante es que usted sepa que está la incorporación voluntaria y la continuación voluntaria. La continuación voluntaria es usted, trabajador nicaragüense que está en Costa Rica, si ya tiene una semana cotizada en el IN, haga un esfuerzo por completar esas 250 para que usted y su familia se sienta seguro. En el caso de tener alguna contingencia de invalidez o la muerte o la vejez, usted tendrá un derecho aquí en el Seguro Social exigible, porque usted ha cumplido 4 artículos muy importantes del reglamento. Muchísimas gracias, Manuel. Para servirte, Enrique. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Sabías que en Telecable aumentamos tu velocidad de inmediato y en todo el país? Ingresa a www.telecablecr.com. Llena el formulario con tus datos personales, como tu nombre, identificación, teléfono y número de contrato. Una vez enviado el formulario, te diremos cuánto puedes subir tu ancho de banda y sabrás la diferencia de tu facturación. Conéctate ya con Telecable y disfruta del internet más veloz y estable. Buenas noches, Octavio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Octavio Enríquez es un periodista, editor del diario La Prensa, con una dilatada experiencia en su campo, sobre todo en el campo del periodismo de investigación. Octavio ha ganado 2 de los más prestigiosos galardones internacionales que se otorgan al periodismo destacado. Octavio ganó el premio Rey de España y el premio Ortega y Gasset. Además, Octavio ha sido un dolor de cabeza, por así decirlo, de las autoridades del INS por los profundos trabajos que ha desarrollado sobre las operaciones fraudulentas de esa institución. Octavio, de nuevo, buenas noches y de nuevo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, Enrique, muchas gracias a vos por invitarme. Mis mejores deseos para tu programa. Y qué presentación más temible la que me has hecho, ¿eh? Bueno, Octavio, vamos al punto de las investigaciones que has desarrollado específicamente sobre el INS. ¿Cuál es la que consideras más relevante? Todas son relevantes, pero siempre uno tiene en primer lugar uno de los trabajos que ha desarrollado. ¿Cuál es el que vos colocás a la cabeza de los trabajos de investigación sobre el INS? Pues fíjate que, ya que me preguntás por mis preferencias, ¿verdad? En cuanto a esto de, técnicamente hablando, de las investigaciones, probablemente a una de las que le tengo más cariño es precisamente la que hablaba vos del premio Ortega y Gasset, que fue la investigación al enriquecimiento de Tomás Borges, ¿no? Que mucha gente no recuerda, pero
Ahí hubo 1.6 millones de dólares que fueron para financiar una clínica, y me acuerdo todavía que la garantía que habían puesto era un terreno de 417.5 varas cuadradas, o sea, una cosa por 1.6 millones de dólares. Fue un escándalo que involucró, ¿no?, al propio Borges, a Mario Valle, diputado, ¿no?, que se quitó aquel reloj y lo mostró, un Rolex, lo mostró en una entrevista. Y quizá esa era como un clásico, ¿no?, ejemplo de cómo funcionarios se benefician usando los recursos del Estado. Pero luego, y esto fue una investigación que probablemente yo la calificaría como compleja, que fue una investigación que desarrollamos en 2016 y 2017 en el diario La Prensa, que era una investigación donde comenzamos a contar la historia de qué había detrás de tantos edificios que se estaban construyendo en la capital entonces. Nosotros a esa serie le pusimos los préstamos del Seguro Social, y esa serie yo le tengo en particular como una serie que retó nuestras capacidades en el diario, porque tenía una amplia, una compleja red de testaferros operando detrás. Y esa es posiblemente la que a mí ¿cómo se llama? Técnicamente me retó más a mí para probarlo. ¿Podría describir, Octavio, cuál era el mecanismo que se utilizaba para trasegar, porque era un trasiego de fondos? ¿En cuál de los casos? Sí, en el último. Bueno, en el caso de las construcciones, de esto, de los condominios, de los edificios, ¿cuál era el mecanismo que se utilizaba? Pues mira, es precisamente por eso, por la complejidad de los mecanismos que se usaron, ¿no?, que resultó una investigación periodística interesante. Yo recuerdo que el primero de los edificios, que fue con lo que despuntó todo eso, fue probablemente en enero de 2016. Y una de las consecuencias notables fue que el representante del Seguro Social en el INS se vio obligado a renunciar de la Junta por eso, meses después tras la investigación. Fue precisamente que vos tenías, ¿no?, un edificio que está exactamente allá por el DNP Petronic, que queda por el Asalle. O sea, vos vas hacia el sur y a la derecha hay un edificio que se llama Planes de Altamira, que es un edificio que se construyó con $1.200.000. ¿Sí? Cuando vos comenzabas a rastrear quiénes eran los socios, te dabas cuenta que uno era un señor de oficio huiricero que vivía en el Caribe Norte, y el otro era un señor que conocía al huiricero y que murió a los días después del desembolso. Es decir, el señor huiricero no tenía ni idea que era socio de ese edificio, y cuando vos comenzabas a investigar, a escarbar en la historia, te dabas cuenta que la empresa que había sido subcontratada para construir era una empresa del representante del Seguro Social, del sector privado en el Seguro Social, que es el empresario Alfonso Silva. Era miembro del Consejo Directivo del Seguro Social. Sí. En representación del COSEP. Del COSEP, exactamente. Y entonces eso fue muy impresionante, porque la empresa esta, la que le ceden ellos el crédito del $1.200.000, era una empresa totalmente desconocida, sin experiencia en el sector. Pero nosotros, desde la prensa, siguiendo el consejo de buscar la ruta del dinero, comenzamos a preguntar y nos encontramos que esta empresa era la que estaba construyendo en calidad de subcontratada. Se llama Desarrollo Inmobiliario y es el gerente general es precisamente Alfonso Silva. Mira, entonces, Octavio, pero también vos estuviste en las investigaciones de operaciones donde estaba metida, por ejemplo, la policía, esta institución de seguridad social de la policía. Conociste también del ejército. ¿Podría hablarnos de esas? La participación del ejército en este tipo de operaciones, o de la institución del ejército financiera y de la institución de seguridad social de la policía. Pero vos te referís vinculado al INS, porque es que lo hemos investigado en distintas, digamos, en distintas rutas. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que hubo desarrollos inmobiliarios de la policía, ¿no?,
Hay uno cerca ahí de Villafontana, que se llama Edificio Vista Development, que fue una historia que esa la publiqué cuando estuve en Confidencial. Pero lo que yo quería, antes de si querés hablar de los detalles, es explicarte un poco cómo veo yo eso que decías vos, que es la ruta de ¿cómo se llama? Del dinero, ¿no? De cómo se dieron estos préstamos que son irregulares. Lo primero que yo tengo que decir, ¿verdad?, es que el INS no está facultado en ninguno de los 136 artículos que tiene la ley para financiar este tipo de condominios de lujo. O sea, eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que los préstamos ascienden a un monto que supera los 20 millones de dólares. Y nosotros descubrimos, no sé si hay más, o sea, tengo que ser honesto en ese sentido, nosotros descubrimos al menos 6 proyectos de condominios de este tipo. El primero, que es el grande, que está en Metrocentro, ¿no?, que es un edificio grande que se llama Edificio del Norte. Estás hablando de $12.600.000 que salieron de los fondos de la Seguridad Social para construir. ¿Podrías repetir la cifra? $12.600.000 de la Seguridad Social. Luego está Veredas de Santo Domingo, que queda en Santo Domingo, ahí fue $1 millón. Después hay otro condominio que se llama San Sebastián, que son $3.85 millones solo el terreno, ¿verdad? O sea, ahí ni siquiera pudimos acceder a saber cuánto era el monto del préstamo, pero solo el terreno, que sí lo verifiqué en el registro de la propiedad, era $3.850.000. Después estaba Pinares de Santo Domingo, que tampoco los desarrolladores revelaron cuánto costó, pero que en la prensa se publicó que valía $10.7 millones. Y luego estaba otro que se llama Guadalupe, que era un condominio de $3,5 millones que al final los inversores lo regresaron, pues después de haber prestado el dinero lo regresaron al Seguro Social como pago, pues porque no podían seguir honrando el préstamo del Seguro Social. Yo tengo 2 cosas más que agregar. Muy importantes para mí: uno, las clases de personas que estaban involucradas en este negocio. En primer lugar, tenías al Estado que no garantizaba controles, ¿no?, para este tipo de empréstitos. No mirabas condiciones muy favorables, incluso condiciones que eran ilógicas para el mismo Seguro Social. A ver, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la fecha que se decía que el seguro iba a quedar con iliquidez era 2019, ya estamos en 2019, no, pero en ese momento se decía que era el año como más exacto para esperar que quedara en iliquidez. Sin embargo, los préstamos tenían plazos que superaban ampliamente el 2019, entonces eso era ilógico completamente para las autoridades del seguro. Lo otro era las garantías. ¿Qué garantías tenían estos préstamos? Entonces ahí uno se preguntaba ¿qué les están exigiendo? Entonces había inversionistas que decían que bastaba con los terrenos para poder cubrir los préstamos. No sé vos desde tu perspectiva de economista cómo es eso, pero obviamente es algo que dejaba muchas lagunas y cosas en que pensar sobre la buena fe de las personas que estaban actuando ahí. Y el tercer sector era que quienes le estaban prestando al seguro eran desarrolladores inmobiliarios que estaban vinculados a la élite bancaria del país. Entonces tenía tres personajes claves que yo los quiero mencionar. Uno era el empresario Tirso Celedón, que era el desarrollador. Este señor, para quienes no lo conozcan, él era miembro en ese momento de la investigación, era del consejo directivo del Bancor, ¿no? El banco de la Confederación Venezolana. Y en segundo lugar era el desarrollador de Multicentro y el desarrollador también trabajaba con BDF y trabajaba con el grupo Banco. A propósito de bancos, Octavio, sí, hubo una operación de $65 millones entre el INS o con fondos del INS y parte de los bancos, supuestamente también para financiar viviendas.
¿Conoce el detalle de esa operación? No, o sea, solo conocemos lo que salió publicado, ¿no? O sea, sabemos de que hubo inversiones también del seguro, esas sí están autorizadas, las que tienen que ver con inversiones de construcción de interés social. Y precisamente por eso era que esta investigación, digamos, de los condominios de lujo resultaba interesante y noticia. La noticia por el lado de lo que estaba ocurriendo con los proyectos y todo de estos proyectos de interés social era que generalmente lo que nosotros vimos es que habían casos de corrupción porque habían empresas relacionadas a funcionarios, ¿no? Que de repente aparecían construyendo. Uno de los casos más conocidos fue el de Tecnosa, ¿no? Que estaba vinculada a familiares del ingeniero Francisco López, que ustedes saben, pues, él es el director, el vicepresidente de Albaniza y un hombre de entera confianza del presidente Ortega y Rosario Murillo. Y uno entonces, se podría preguntar, Octavio, si estaba el sistema bancario y tenía créditos disponibles, ¿por qué estos personajes o estas empresas acudían al Seguro Social, que no es un banco y que ni siquiera estaba autorizado para otorgar este tipo de créditos? Y tal vez si lo pudiera relacionar con una operación típica, ¿en qué consistía el fraude? Mira, o sea, te puedo hablar del caso de los condominios, ¿verdad? Para hablarte de eso que me estás preguntando, ¿verdad? El otro era un tipo distinto de corrupción. Esta es una corrupción de más grande escala, ¿verdad? Por el personaje que están involucrados. Mira, lo que nosotros descubrimos es que toda esta cantidad de millones fueron prestados para todos estos condominios, primero sin estar autorizados por la ley, los directivos del Seguro Social. La lógica que ellos seguían, los inversionistas al menos, era muy sencilla. A mí me la explicaba Tirso Celedón. Tirso Celedón me dijo que a veces los bancos ponían, él que estaba vinculado al sistema financiero, decía que a veces los bancos ponían más trabas que las trabas que ponían el Seguro Social, que estaba decidido a hacer este tipo de inversiones. La otra lógica la podemos usar a través del Estado, pues, y era lo que dijo Bayardo Arce al momento de que se publicaron estas investigaciones, y es que el Estado no velaba por los intereses de los ciudadanos y de que esta plata fuera bien resguardada, sino que la lógica era la del comandante Arce, ¿no? El comandante Arce decía, el dinero del INS no es para tenerlo debajo de la almohada. Yo creo que esas son las dos lógicas que de los dos lados podían explicar este tipo de operaciones. Bueno, no para tenerlos debajo de la almohada, sino que para ponerlo en el bolsillo de unos defraudadores de los recursos públicos, porque en las investigaciones que vos realizaste aparecía, por ejemplo, además de otorgar créditos sin estar autorizado, que el beneficiado construía un cajón que no era rentable y después se lo devolvía al seguro en pago por el crédito. ¿Es así? Es que el asunto era este, habían créditos, ¿no? Habían créditos para supuestas obras, las obras se realizaban, y en el caso de uno, que era el condominio Guadalupe, lo regresaron claramente, y eso obedecía a la lógica de que para eso estaba el edificio, para eso estaba el edificio y el terreno, para cubrir precisamente la deuda generada con el Seguro Social. Era una operación compleja. ¿Por qué? Porque aparecían nombres que se repetían. Hubo un momento durante la investigación, por ejemplo, estaba Tirso y estaba el otro, el doctor Rafael Chamorro Flete, ¿no? Y había momentos en que entre uno y el otro hacían como que no se conocían, ¿verdad? No, yo nada tengo que ver, yo ya le vendí las operaciones a este, yo ya le vendí las operaciones a los otros. Sin embargo, el rastro documental lo que permitió saber es que uno participaba en algún momento de toda la historia registral, otro participaba como representante, y así se iban turnando, ¿no? Incluyendo al gerente general Mario Sáenz, que es el gerente... Que no es pariente mío, ¿verdad? Sí. Mira, Octavio, después de estas investigaciones, ¿cuál sería tu gran conclusión?
siendo que también vos sos afiliado al INS, has cotizado al INS y tenés derecho a una pensión segura. ¿Cuál es tu gran conclusión? Es que estos señores, porque yo quiero ligarlo a algo, Enrique, antes de llegar a ese punto, yo quiero ligarlo al punto de que la crisis que estamos viviendo los nicaragüenses, ¿verdad?, es precisamente por una reforma que el presidente Ortega impuso, ¿no?, para recoger más recursos del Seguro Social ante la inminente situación delicada financiera a la que ellos lo llevaron con todo este tipo de operaciones fraudulentas. Yo, la verdad, creo que estamos no gobernados por alguien que piensa en el interés general. Y cuando digo gobernado no me refiero solo al más alto nivel, me refiero también a las autoridades del Seguro Social. Nosotros, para que vos te des una idea, desde 2015, durante 2 años continuos, metimos solicitudes de información al despacho de Roberto López para solicitar la información sobre cada uno de estos créditos. Y es hoy, y la respuesta es ninguna. O sea, eso yo lo veo como un desprecio a la ciudadanía. No sé cómo ellos pueden después agarrar un micrófono y decirle a la gente en su cara, después de todas estas operaciones irregulares, que ellos están interesados en gobernar por el interés ciudadano. Lo que nosotros como periodistas tratamos de hacer es de probar los hechos, ¿no? Y en toda investigación nosotros recibimos información de distintas. Yo estoy muy agradecido de distintas fuentes. Yo he sido con mucha gente que hizo posible esta investigación y que obviamente sus nombres no figuran nunca en el edificio que al final nosotros construimos como investigadores, pues, pero que cumplen una función importantísima, una función de la que los gobernantes nunca quieren saber, que es que la gente se dé cuenta de lo que están haciendo con el dinero público. Mira, por supuesto, ni la Contraloría General de la República, ni la Asamblea Nacional tuvieron que ver absolutamente con el cumplimiento de sus funciones para supervisar, vigilar o monitorear cómo se estaba desarrollando esto. Tendríamos muchísimo que hablar, Octavio. Lamentablemente el tiempo nos ha comido. Vamos a tener seguramente oportunidad de conversar nuevamente sobre los trabajos que has desarrollado con otras instituciones. Muchísimas gracias por tu colaboración y mucha suerte en tu trabajo. Muchas gracias, Enrique, ¿eh? Un abrazo y bueno, mi compromiso siempre con la ciudadanía, ¿no?, con lo que estamos haciendo periodismo. Te confieso que me siento un poco extraño porque hasta hace poco vos eras el que me entrevistabas. Ahora estar de entrevistador es un rol un poco extraño para mí, pero muchas gracias. No, hombre, gracias a vos, al contrario. Gracias por la oportunidad de recordarle a la gente todos estos trabajos. El oficio de periodista siempre es un oficio, aunque la gente lo oiga contradictorio, muy solitario, sobre todo el que hace investigaciones, porque tenés que estar revisando documentos, consultando a un montón de gente y muchas veces, pues en ese tiempo se da mucho de la vida, ¿no? Espero que a la gente le hayan sido útiles estas investigaciones, sí. Muchas gracias, Octavio. Suerte. Al concluir nuestro programa de hoy, nos quedan varias lecciones. La primera, en nuestra opinión, es que la problemática de la seguridad social no es un problema solo de los afiliados, es un problema de todos los nicaragüenses, de los que están afiliados y de los que no están afiliados, de los que tienen empleo y de los que no tienen empleo, de la gente de la tercera edad y de los jóvenes, de los trabajadores y de los empresarios. Ese es el primer punto. El problema del seguro social no es un problema solo de la gente de la tercera edad o solamente de quienes están afiliados al seguro. Lo segundo es que un nuevo gobierno democrático, uno de los primeros problemas que va a enfrentar es la crisis de la seguridad social, que dicho sea de paso, la crisis del INS es un retrato fiel
de lo que es el régimen de Ortega. Incompetencia, una serie de reformas que han impuesto y que no han tenido resultado, despilfarro con los gastos administrativos, recibieron el seguro con 1.200 trabajadores y al cerrar el 2017 había más de 4.000, y corrupción, pudimos escuchar algunos de los trabajos que documentan los fraudes que se han cometido. Lo tercero es que sí hay solución, no son soluciones inmediatas, no son soluciones de corto plazo, pero de manera imprescindible esas soluciones deben concentrarse en, uno, acabar con la corrupción, lo que significa una auditoría, y resarcir al seguro con quienes se han enriquecido fraudulentamente a costa de los fondos de los afiliados a la Seguridad Social. En segundo lugar, racionalidad administrativa. No puede ser que recibieron una administración que gastaba alrededor de 6 córdobas por cada 100 de ingresos y ahora con el gobierno de Ortega los gastos se duplicaron. En consecuencia, la segunda es racionalidad administrativa. En tercer lugar, con el tema de las inversiones. ¿Dónde están las inversiones del INS? ¿Por qué dejaron de ser rentables? Y competencia. Eso significa independizar la gestión del INS, la gestión administrativa y gerencial del INS de los vaivenes de la política cotidiana. Pero también hay una solución de fondo. Para que las finanzas de la seguridad social se robustezcan, pero además que los nicaragüenses reciban beneficios efectivos, es fundamental impulsar una economía que genere empleos estables, de calidad, crecientes, que de manera gradual pero sostenida vayan nutriendo las finanzas de la seguridad social, de tal manera que sí hay solución, no son fáciles, no son de corto plazo, pero lo que definitivamente debemos estar claros es que esas soluciones no prosperarán mientras Ortega siga en el poder. Mientras Ortega siga en el poder, vamos a tener una y otra vez crisis recurrente en la seguridad social, porque además los mismos que generaron la crisis son los mismos que siguen al frente del Seguro Social. Que tengan buenas noches, les invitamos para el próximo lunes con otro proceso de aprendizaje, porque en estos programas todo aprendemos. Que tengan buenas noches.